a este programa de edición limitada. Hoy tenemos un invitado con unas características bastante importantes porque hoy nos va a dar a conocer algunos elementos en los cuales nosotros quizás somos un poquito ignorantes en estas áreas, y son las áreas del tema de intervención en personas que tienen dificultades o que tienen mucha cercanía con los contextos de la drogadicción. Él es trabajador social, él es especialista en derecho de familia, es consejero terapéutico en drogodependencia y tiene más de 14 años de experiencia de trabajo con adolescentes. Además de ello, pues tuve la oportunidad de estudiar con Julián y pues es una persona que ha tenido como todas estas facilidades en estos conocimientos y en estos contextos. Julián David Correa Cárdenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Alex, qué bueno verte de nuevo, colega, y bueno, muy agradecido en este espacio donde vamos a interlocutar y bueno, vamos a compartir algunas experiencias. Bueno, Julián, quisiera que en este momento nos regalara como de la experiencia que usted tiene, esas oportunidades de darnos a conocer qué puede hacer un padre, qué puede hacer la familia cuando hay alguien dentro de su familia que está consumiendo drogas. Muy bien, Alex. Es importante precisar algo. Tu pregunta está dirigida a qué hacer cuando ya tenemos la problemática. Lo ideal y la educación familiar es de que en esas primeras etapas de vida trabajemos mucho el tema de la prevención con diferentes estrategias y factores de protección al interior del grupo familiar y de las redes de apoyo, previniendo que el individuo, sea el adolescente, el menor de edad, el niño, hay muchos niños que están muy mal, que a temprana edad empiezan a explorar con el consumo de drogas. Aunque nos parezca increíble, he visto chiquitos de 7, 8, 9, 10 años que ya empiezan con el consumo de drogas, y es porque hay una desestructuración familiar. Pero bien, tu pregunta está enfocada a qué se le puede decir a esas familias que ya tienen un individuo en el grupo familiar que tiene la problemática del consumo de sustancias psicoactivas. Lo importante allí es identificar de que es una adicción, no es un capricho del individuo. El individuo seguramente le está haciendo un reclamo a la vida de unas dolencias de su ciclo vital, el abandono de la madre, la falta de oportunidades, la falta de normas, límites en la familia. Y llega un momento en que eso se refleja en el consumo de drogas. Es ese grito, esa manifestación, esa sintomatología a través del consumo, donde el individuo está diciendo: familia, algo falló en el sistema, algo falló en el alma familiar. Entonces es importante que la familia logre identificar la situación por la que el individuo está atravesando. Tendría uno que estar en los zapatos de ese familiar para sentir el dolor que atraviesan estas familias, especialmente las madres, algunos padres, cuando empiezan a experimentar y a enterarse de que en su grupo familiar hay una persona adicta. Debe haber mucha escucha, debe haber una escucha muy compasiva, evitar todo juicio y señalamiento. Desafortunadamente, nos ha faltado educación como sociedad y hemos visto la drogadicción relacionada a un capricho del adolescente, a una desobediencia. Lo decía anteriormente. Es un grito, un llamado que el joven le está haciendo a la historia familiar. Hay unas heridas allí que no fueron abordadas, no fueron elaboradas. Un joven que no fue bien cuidado, que no fue bien orientado por esos padres y hoy en día lo manifiesta a través del consumo de drogas. Muchos expertos hablan, de alguna manera, él está haciendo y buscando llamar la atención, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, si nosotros como adultos, Alex, los padres, es la responsabilidad de educar a esos hijos, y se nos salió del control ese muchacho, ese adolescente, esa niña, luego de que se nos presente el consumo, nosotros no podemos caer en el error de juzgar, de recriminar, de señalar, de castigar a ese individuo. Debemos de ser conscientes de que algo en la historia familiar falló y que nosotros en parte fuimos responsables de esto. He visto familias que dicen, pero es que en esta familia no le faltó nada, lo tuvo todo. Seguramente por darle todo consumió. Hemos visto también esos casos. También hay familias de estratos 4, 5 y 6 donde hay problemas muy serios de drogadicción, donde no habían unas normas y unos límites muy claros.
Allí es importante tener una escucha muy amplia y muy abierta para identificar la problemática, para conocer un poco y comprender por qué se presentó ese inicio y esa exploración o esa adicción en el consumo de sustancias psicoactivas por parte de ese individuo. No estamos hablando solamente de niños, adolescentes, también podemos hablar de adultos. El fracaso laboral, una decepción amorosa, las deudas, pueden llevar a un individuo al consumo de drogas. Como familia, es importante estar acompañados de expertos en el tema, que nos orienten, nos acompañen, nos muestren el camino. Eso es una primera respuesta a tu pregunta. ¿Qué hacer cuando hay un consumidor de drogas? Romper todo mito y todo tabú que no se puede hablar del tema. Claro que se puede hablar. La drogadicción está catalogado como una enfermedad de la salud mental del individuo. Entonces hay que hablarlo abiertamente, sin tapujos, sin mitos, sin ningún tipo de tabú. Hay que hablarlo y hay que buscar ayuda profesional. Hay muchos profesionales en los diferentes territorios, por las entidades prestadoras de salud que tenemos nosotros como ciudadanos, al pagar hacer nuestros pagos en seguridad social, tenemos derecho a acceder a estos servicios. Y hay que ir allí a tocar la puerta con ese psicólogo, con ese médico especialista de la psiquiatría, con ese terapeuta en adicciones, con ese terapeuta familiar, para que ellos nos ayuden a desnudar el alma del problema, ¿verdad? En los programas de tratamiento hay una consigna muy bonita, Alex, que dice, solo tú puedes hacerlo, pero no puedes hacerlo solo. Es muy bonita, ¿verdad? Porque esto es una mirada sistémica, donde varios sistemas soportan al individuo, el sistema familiar, el sistema social, el sistema laboral, las redes de apoyo, la academia, el estudio, la iglesia, la comunidad, sostienen al individuo. Entonces él no puede decir, no, yo me salgo de esto solo, yo me encierro en mi casa un día solo. Esos son pañitos de agua tibia. Él está luchando contra algo que no va a ser capaz de controlar. Habrán unos casos excepcionales, los he conocido también, a pura fuerza de voluntad. Bueno, tiene una fuerza de voluntad muy grande, muy berraca, ¿verdad? Entonces lo primero es consultar y acompañarnos de un experto en la materia para evitar malas prácticas. Automedicaciones. He visto familias que en medio del desespero, Alex, medican a su hijo, a su esposo. Le dan goticas de valeriana que para que el hombre duerma y que no se pare de allá. O le dan cualquier tipo de medicamento tratando de disipar ese dolor, ese sufrimiento. No, hay que poner mucho cuidado allí. Lo otro es de que tenemos que ser muy cuidadosos en escuchar cualquier tipo de profesional o institución. Hay unas prácticas con el respeto que se merecen estas instituciones por su labor y su esfuerzo, pero en lo personal y la ciencia y la teoría no las respalda y no las apoya, y eso nos hemos visto muy inundados, y hay muchísimos documentales, y es que llevan a estos individuos o a estas personas que tienen este problema de adicción a centros en contra de su voluntad, tal cual fuera un delincuente. La familia desesperada en medio del dolor sabe que el joven o que su pariente está frecuentando un sitio de consumo. El fin de semana empieza a generar toda esa parafernalia y todo ese ambiente de consumo, de fiesta, se gasta la plata de la quincena, si es el hijo se le roba el dinero a la mamá de la mesada. Entonces la mamá desesperada o ese papá desesperado o ese acudiente desesperado acuden a esas instituciones en contra de la voluntad. Y eso es dañino, sumamente perjudicial, porque allí se rompe la voluntad del individuo. Y para hacer un programa de tratamiento, y acá es importante que nuestros oyentes tengan algo claro, no es cierto que la única manera de rehabilitarse de las drogas es en un centro de rehabilitación, en una comunidad terapéutica. Hay mucha variedad de tratamientos y de modelos de abordaje de estos individuos. No todo el mundo está para internarse. Por ejemplo, yo te pongo a vos como ejemplo, solo por poner un ejemplo, mi amigo Alex.
Tú estás en tu gremio laboral, él es funcional, tienes tu hogar y en un momento dado empiezas a explorar con la cocaína. Un consumo exploratorio, un consumo social. Luego te va cogiendo con algo más habitual, pero tú sigues funcionando. Pero tú identificas el problema y yo digo, no, venga un momento, yo tengo que parar con esto. Yo creo que a ti te va a quedar muy difícil encerrarte de 6 a 8 meses haciendo un proceso porque tú tienes un empleo y una familia que sostener. Entonces ahí es la invitación a consultar programas ambulatorios, centros día, consulta con psicología, terapia ocupacional, psiquiatría, terapia familiar, un tratamiento farmacológico para no desligar al individuo de su medio social y familiar, porque terminamos haciendo un daño peor, porque terminamos de que el individuo lo corran de su empleo, de que el individuo no lleve ingresos a su familia, de que el individuo no esté pendiente de su grupo familiar. Y el oyente dirá, pero ¿cómo va a estar pendiente y cómo va a llevar ingresos si la plata la está gastando en droga? Por eso es importante abordarlo, dialogarlo y trabajarlo. Entonces les decía hace un momento, Alex, de que las familias se emocionan mucho y se ponen en una crisis muy tremenda cuando descubren que un hijo está en el consumo de drogas y empiezan a buscar desesperadamente quién les ayuda con ese problema. Tenemos que acudir a instituciones idóneas, que cuenten con un modelo de atención claro, que cuenten con habilitación en salud para la atención, con el talento humano exigido, con un modelo claro frente al abordaje de la adicción y no quitar el problema, irlo a encerrar. No, lo que estamos reprimiendo son unas ganas de consumir tremendas. La adaptación de esos neurotransmisores, usted lo encierra, pero cuando salga le va a consumir 3 veces de lo que ya había consumido. Entonces es importante trabajar con la conciencia de enfermedad del individuo. Y acá quiero concluir tu pregunta, Alex. Al individuo, al familiar, siempre hay que extenderle la mano, siempre, porque somos la familia. Y lo dijo, creo que fue Rubén Blades, Amor y Control. ¿Recuerda la canción? Porque familia es familia y cariño es cariño. He escuchado a algunos colegas decir a la familia, denle una sola oportunidad y échelo de la casa. Mi experiencia me ha llevado a decirle, póngale límites, no permitas que esa adicción arrastre todo el grupo familiar, colapse la economía familiar, pero extiéndele la mano. Y cuando él decida que quiere hacer el tratamiento, que se quiere tratar frente a la adicción, ustedes van a estar ahí con esa mano bondadosa y esa mano compasiva. Y eso nos recuerda, no quiero sonar yo a pastor, a cura, pero eso nos recuerda a la parábola de la Biblia, a la parábola del hijo pródigo. Lo recordamos muy bien. Ese hijo que se va del lado del padre y de su hermano y derrocha toda la fortuna, toda la herencia del padre en la vida mundana, en fiestas, en el licor, en muchas mujeres, y vuelve a la casa con harapos, descalzo, enfermo. Y cuando llega al hogar, el padre le dice al hermano, hijo, prepara el mejor festín que tu hermano ha vuelto. Y el hermano le dice, pero ¿por qué, papá, si ese fue un irresponsable? No importa, es tu hermano y lo vamos a ayudar. Esa ha sido mi experiencia de tantos años y de tantos casos con estos individuos. Hay que poner normas y límites. En los programas de tratamiento y en comunidades terapéuticas escuchamos un adagio que dice, drogadicto con techo y comida, drogadicto para toda la vida. Si esa familia se vuelve coadicta, sabe que el hijo le consume en la habitación, no le pone, si el hijo trabaja y el ingreso de su trabajo se lo gasta en droga los fines de semana y no le ponen unos límites frente al aporte de la familia
y un respeto hacia la casa, y que si él no quiere cambiar, haga su vida independiente, ya sos mayor de edad. Y si quieres quitarte ese problema, cuenta que nosotros te vamos a acompañar. Ahora bien, Alex, hay alternativas para que las familias ofrezcan esta ayuda a su pariente, a su hijo, a su esposo, a su familiar, a esta persona importante para ellos, para que adelanten un programa de tratamiento que le haga frente a esa conducta adictiva. Para los adolescentes, siendo prevalecente los derechos de ellos, tú muy bien lo sabes como abogado, por encima de los derechos de los muchachos no existe ningún otro derecho que prevalezca, prevalecen los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El Estado colombiano tiene esta figura que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cuenta con diferentes modalidades de atención para el restablecimiento de derechos, y algunas tienen un enfoque específico por consumo problemático de sustancias psicoactivas. Entonces dirás, acudiente, a mí me llaman muchas familias y me dicen, tengo mi hijo de 10, 11, 12 años, no quiere estudiar, está grosero en la casa, lo estoy viendo con unos jóvenes del barrio que no me gusta, malas compañías, ¿verdad? Y yo le siento un olor extraño en la ropa, le veo prendas quemadas, le encuentro candelas en sus bolsillos, no sé qué hacer, pero yo no tengo dinero. En este entonces y en este momento es donde le decimos a las familias, toquen la puerta de esta entidad del Estado, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que cuenta con diferentes modalidades de atención. Ahora bien, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar te acoge a esta población, Alex, y es importante que tú como abogado para tus oyentes, si en algún momento te lo consultan, puedas dar esa orientación. Ellos ofrecen estos cupos por consumo problemático siempre y cuando exista vulneración de derechos. Es decir, que el niño Santiago Díaz está consumiendo drogas, pero asociado al consumo de drogas no está estudiando. Ahí el ICBF tiene modalidades que se llaman restablecimiento de derecho por consumo problemáticos. Por un lado le restablecen sus derechos fundamentales y por otro lado le atienden el consumo de drogas. Pero si tenemos un chico que tenemos a una familia garante, corresponsable, como nos lo dice el artículo 10 del Código de Infancia y Adolescencia, corresponsabilidad, sociedad, Estado, familia, la familia la primera llamada a garantizar los derechos de ese individuo. Y si esa familia es garante de derechos, tiene a su hijo estudiando, le provee alimentos, le garantiza la salud, el Estado a través del ICBF va a decir, no hay necesidad de tener nuestros programas porque usted es garante de derechos. Active la ruta por el sector salud. Ah, ¿cómo así? Sí, por la entidad que le brinda salud a su hijo, donde está vinculado a salud, hacen consulta por medicina general, posteriormente por el especialista en salud mental, que es la psiquiatría. Hay que romper esos tabús de que es que yo no estoy loco. No, la adicción está catalogada como una enfermedad de la salud mental, trastorno de la personalidad por el consumo de sustancias psicoactivas. Y generalmente las personas adictas son pacientes duales, tienen una patología dual o lo que conocemos como un doble diagnóstico. Por un lado está el trastorno de la personalidad por el consumo de drogas y por otro lado nos encontramos bipolaridades, depresiones. En los jóvenes es muy común la conducta antisocial, ¿verdad? Que es otro diagnóstico de la conducta humana. Entonces, en ese sentido, se le orienta tanto para el adolescente como para el adulto. Llega la familia, me llaman mucho, Alex. Ayer me llamó un padre de familia desesperado. Julián, ¿qué hago con mi hijo? Yo lo primero que le pregunto, papá, ¿él tiene voluntad de cambio? ¿Él tiene conciencia de su enfermedad? Si él quiere. Eso es fundamental, porque es que nosotros no estamos detrás de un delincuente, no, estamos detrás de una persona enferma que tiene herida el alma y la mente. Entonces, si ese paciente dice, yo quiero, ayúdenme, bienvenido. Vamos a activar todos los mecanismos, vamos a unir a la familia
en torno del apoyo a ese individuo. Si el individuo no quiere, que es el otro contexto, es donde se les dice a las familias, hay que tener normas y límites claros. Porque convivir con un adicto en casa termina enfermando todo el sistema familiar. Eso se permea en el ambiente familiar, colapsa la economía familiar. Entonces es ahí donde tenemos que llegar al individuo, a que tome decisiones con el acompañamiento y asesoramiento de expertos. Que la familia puede hacer una reunión familiar mal enfocada y lo que termina es haciendo una tensión o termina generando un malestar más grande en el individuo y se desconecta de su necesidad. Entonces, con estos tips esperamos que nuestros oyentes tengan un poco de claridad hacia dónde dirigirse. Hay otras posibilidades de pagar tratamientos particulares, son costosos, pero pues si son costosos significa que son de calidad, ¿cierto? Fíjense muy bien en lo que les están ofreciendo en ese programa de tratamiento. ¿Qué es lo que les ofrece la institución? Ustedes están invirtiendo un tiempo y están invirtiendo un esfuerzo y un dinero. Tienen todo el derecho de exigir. No se trata de que a usted le quiten el problema y le den un bálsamo por un tiempo, no. Estamos buscando erradicar una conducta y generar una inclusión social en ese individuo. Más de 14 años de experiencia con estos temas de drogadicción y procesos terapéuticos lo hacen una persona con las características para decirnos en este momento cuáles son los efectos que trae la drogadicción en el ser humano. Muchos efectos, tanto físicos como mentales, como sociales. Realmente estamos en una sociedad enferma, Alex. Estamos en una sociedad enferma a nivel mundial y en nuestro territorio nacional la droga nos ha dejado un coletazo muy fuerte. ¿Y quiénes han sido los herederos de toda esa historia del narcotráfico y del microtráfico? Nuestros adolescentes, nuestros niños, niñas y adolescentes. Los efectos a nivel social son vulneraciones de derecho, apatía por el estudio, apatía por la cultura, por el deporte, por las artes, trastornos mentales en nuestros individuos, conductas de riesgo asociadas al delito. Yo quisiera contarles a esas familias que nos escuchan que no seamos permisivas y no naturalicemos o minimicemos el conducto. El consumo. Es que él está consumiendo solo marihuanita. Es que él se toma unos traguitos con los tíos en la casa cuando tomamos, el niño de 15 años. Es que él sale con los amigos de la esquina del barrio y yo veo que él como que solo fuma. Pilas con esto. Detrás del consumo de sustancias psicoactivas para esos efectos nocivos que Alex nos pregunta, hay unos daños muy fuertes a nivel social. Para el año 2017, la Procuraduría a nivel nacional hizo un estudio nacional sobre el estado de drogas en el país y arrojó unas cifras muy preocupantes en relación a los jóvenes en conflicto con la ley con el consumo de drogas. Existe algo que se llama el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Y los estudios y las estadísticas de este Informe Nacional de Drogas nos arrojan resultados que un 90% de los jóvenes, ojo, a nivel país, que cometieron una conducta delictiva, esa conducta delictiva estuvo asociada al consumo de drogas. Y ayúdame a construir ese análisis, Alex. Un joven que comete un delito o determinados tipos de delitos bajo el efecto de drogas, ¿cuáles pueden ser? Yo te doy una primera pista. El porte ilegal de sustancias psicoactivas. El joven que frecuenta esos sitios de consumo, ya esas casas de consumo los contratan. Yo te doy tu dosis de droga, pero tú nos guardas droga o tú nos vendes droga. Primer delito. ¿Qué otro delito se te ocurre?
lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar, lo que tiene que ver con porte ilegal de armas, lo que tiene que Totalmente, ver con homicidios. totalmente, totalmente. Tiene la respuesta. Violencia intrafamiliar. He visto unos casos muy lamentables de chicos que cometen delitos bajo el efecto de las drogas, golpean a sus madres, roban a sus grupos familiares, los saquean, sacan los televisores, sacan las joyas de mamá, se roban el dinero de los servicios, de la mesada. Entonces, no nos sorprendamos de que el día de mañana nuestro hijo, nuestro pariente esté enfrentando procesos judiciales porque empezó por esa puerta de entrada que fue el consumo de drogas, ¿verdad? Entonces, no nos sorprendamos que porque, ay, pero es que él solo era un consumidor. Detrás del consumo pueden haber muchas conductas de riesgo. Nuestros adolescentes de hoy en día solo quieren dinero fácil. Nuestros adolescentes solamente quieren ostentar ropa de marca o una moto o salir con diferentes chicas, burlarse de las figuras de autoridad, docentes, padres, autoridades policivas. Yo estoy muy preocupado, hace poco estuve por allá en el Quindío y por allá en el Sao, yo me alcancé a asustar, ¿sabe, Alex? Yo estaba con un amigo y se están frecuentando allí, y esto es una voz, eso es una alerta que envía una alerta ciudadana. Muchos chicos consumiendo sustancias psicoactivas por el SAO, bajo el efecto de drogas, armados. Cualquier cosa puede pasar. Y uno los ve y uno dice, son chicos que con seguridad tienen una mamá en casa esperándolos y no saben en lo que andan en este momento. Es una alerta ciudadana y lo hago con mucha responsabilidad y mucho compromiso por nuestros jóvenes del departamento del Quindío. Y estos son los chicos que quieren ganar ese dinero fácil y que están alejados de la cultura, la educación, el deporte. Esa es la herencia que nos dejó el narcotráfico, Alex. Nuestros jóvenes admiran en los programas de televisión, en las series de Netflix, el capo, el patrón del mal. En sus camisetas llevan estampado a Pablo Escobar. Colombia es más que la historia de Pablo Escobar. Y nuestros jóvenes no vivieron esa historia. Nosotros tampoco, de hecho, alcanzamos a vivirla. Seguramente nuestros abuelos y nuestros padres sí. No sabe el daño tan grande y la herencia tan perjudicial y nociva que eso dejó para nuestro territorio nacional. Eso a nivel social. A nivel familiar, rupturas en relaciones familiares, heridas en el alma familiar, pérdida de seguridad, pérdida de autoestima, conflictos, colapsa la economía familiar por hurtos, por tratamientos costosos y a nivel físico y mental. Pues no soy médico, pero sí te podría decir que desde la psiquis empieza a atrofiarse el pensamiento, el comportamiento del individuo, el relacionamiento con el otro, porque el adicto empieza a generar un aislamiento. Toda esa parafernalia de consumo. ¿Qué hace el adicto? Se aísla en su lugar de consumo, en la mal llamada olla, en la esquina, detrás de un monte donde no me vean. Empieza a haber ese aislamiento social y eso empieza a afectar la psiquis del individuo, esa seguridad, ese relacionamiento cara a cara con el otro. Y a nivel físico, aparte de la parte neuronal, que los daños son irremediables, un desconocimiento muy grande frente al consumo de drogas, digamos la marihuana, que es una de las drogas que más consumen los jóvenes, que dicen que no, es más dañino el cigarrillo. Tiene igual de sustancias nocivas y está comprobado científicamente. La marihuana es la única mata que los rumiantes no comen. ¿Cuáles son los rumiantes? Los micos, las vacas, los caballos. Es la única mata que las abejas no polinizan. ¿Cuándo has visto una abeja posada en una mata de marihuana? Ahí hay una historia.
¿Cuándo has visto un caballo rumiando una mata de marihuana? El olor seguramente le genera unos mecanismos. Seguramente alguna vaca tuvo que haberse comido una mata de marihuana y eso genera una memoria. ¿Sí? Es un dato curioso que un día un maestro me compartió y he hecho ese análisis, esa observación y es muy cierto. Y a nivel físico, pues los daños son irremediables, pulmonares, respiratorios, dentales, en la vista, en el tacto, en las uñas. Los daños son irremediables en el funcionamiento sexual, a largo plazo, ¿verdad? No es de que cuando consuman se deterioran como zombies, pero a largo plazo los daños son irremediables. Julián, cuando nosotros planteamos este encuentro, para mí era muy importante que personas con las capacidades intelectuales que usted tiene y además es una persona de la academia, tenga esa gran oportunidad de conjeturar academia con lo relacionado a las terapias, ¿bien? Porque uno escucha muchas veces algunos charlatanes que quizás leen un libro o escuchan por allá a alguien y dicen que ya tienen pues la fórmula perfecta, elixir para ayudar a las personas que tienen esas enfermedades en el tema de la drogadicción. Quisiéramos saber qué cree que le falta al Estado, a la sociedad o a la familia para tener esa alternativa de disminución en las sustancias psicoactivas, o si cree que es viable la legalización de las sustancias psicoactivas. Es un tema muy espinoso, Alex. Yo creo que al Estado le falta, al territorio colombiano le falta mucho por avanzar en el tema de sustancias psicoactivas, muchísimo. Recientemente estamos con el tema del glifosato, donde están haciendo pues como toda esta erradicación de cultivos, seguramente afectando las comunidades indígenas, que muchos de estos su economía depende o se ven obligados por grupos al márgenes de la ley de hacer la siembra y cultivo y recolección de esta mata de hoja de coca o la amapola. Yo creo que es un tema de mucha inversión social, de mucha educación, a todos los niveles. La juventud está muy enferma, nuestros jóvenes están muy mal y nosotros como sociedad y más la sociedad colombiana le hemos fallado, les hemos mentido, es una sociedad muy desigual y yo creo que esto no va a mejorar. O sea, la situación en Colombia no va a mejorar porque cada vez los pobres son más pobres, los desposeídos son más desposeídos y menos oportunidades tienen. La educación en Colombia debería ser gratuita, al alcance de todos los ciudadanos. Cuando tú hablas con estos jóvenes de estratos 1, 2, 3, que son los que más presentan consumo, es porque ellos no tienen una cosmovisión amplia de todo el universo de posibilidades que existen a su alrededor. Y es porque ellos piensan que las oportunidades son para unos pocos privilegiados, que no es para ellos, que ese mundo a ellos no les correspondió. Y entonces ellos alivianan ese dolor, esa culpa, ese malestar, esa justificación perfecta por desconocimiento y por falta de oportunidades. Pero pilas, es donde tenemos que llegar allá con la información, con personas expertas. Tú lo decías ahorita, ha habido mucha educación, se me da la palabra en este momento, autodidacta, empírica, ¿cierto? De algunas personas que lograron superar el problema de drogas y crean centros y se alejan un poco de la academia. Y esto se remonta a la historia de las comunidades terapéuticas, Alex. Esto tiene mucha relación con la historia de las comunidades terapéuticas. Te cuento que por allá en 1952 este tratamiento inició en una clínica psiquiátrica en Inglaterra por un psiquiatra llamado Maxwell Jones. Maxwell Jones empezó a tratar a los excombatientes de la Segunda Guerra Mundial, a esos soldados que llegaron con ese estrés postraumático y muchos de estos se hicieron adictos a la morfina para tolerar el dolor de la guerra, las heridas.
y terminaron adictos. Y Maxwell Jones empezó a identificar cómo el grupo de individuos empezaban a tener jerarquías y autorregular la cotidianidad en su proceso de desintoxicación. Y Maxwell Jones empezó a pedirles a las directivas del centro que le dieran más oportunidad y acompañamiento a esos pacientes, que dejaran de un lado una mirada tan autoritaria y normativa y que empezaran a entregarle a ellos más responsabilidades. Y allí Jones arrojó una máxima que me parece muy pertinente para este análisis y reflexión que estamos haciendo. Maxwell Jones nos regaló una máxima que dice: el equipo clínico tiene la autoridad y el conocimiento, pero es el grupo el que tiene la fuerza para sanar al enfermo. El grupo, los pares, ese espacio de ayuda y ayuda mutua. Entonces, frente al planteamiento que me hace Sales, yo creo que es un tema de inversión y de investigación y de mucha academia y de mucha preparación, porque esto es un tema de mucho interés y preocupación social y obviamente mucha oportunidad laboral a nivel salud para atender y no existan tantas barreras de salud, Alex. Eso es otra problemática grave. Mucho formalismo, mucha tramitología, mucha demora en las citas. Miren, yo he visto perder grandes voluntades de individuos que dicen yo quiero, van a pedir la cita, no hay psiquiatra, no hay citas hasta dentro de un mes. ¿Qué es de ese individuo soportando un síndrome de abstinencia durante un mes? Él no se va a aguantar a secas, él se va a ir a drogar, él se va a ir a consumir heroína, se va a ir a consumir cocaína, base de coca, conocido como el bazuco. Entonces, es un tema realmente de inversión y de interés político, porque no es un tema de asistencialismo. No podemos coger centros o lugares olvidados y llenar esos habitantes de mal llamados habitantes de calle, llenarlos allá y llenarlos de comida. No, hay que hacer tratamientos integrales. Indiscutiblemente eso es inversión, Alex. Y seguramente muchos de nuestros dirigentes sienten que hemos perdido la batalla. Julián, qué bueno sería que usted nos trajera un caso a colación en este momento de un proceso exitoso que usted haya tenido quizás con una persona. Pues podemos omitir obviamente los nombres, pero que usted nos pueda contar esa persona cuando llegó a su centro o llegó a su instancia, cómo llegó y ahora quién es esa persona, a quién nos podría regalar en este instante. Claro que sí, Alex, qué pregunta tan interesante y la respuesta va a ser un mensaje de esperanza para esas familias. Mire, usted ahorita lo decía, esto no tiene una fórmula. Nosotros no estamos trabajando con procesos mecanizados, no estamos sacando tejas, no estamos sacando ladrillos, no estamos sacando gaseosas, son mentes humanas y es muy complejo. El padre Gabriel Mejía, que es mi maestro en este tema, fundador de Hogares Claret, él tiene un lema muy bonito, muy hermoso, muy humano. Y el padre Gabriel nos ha enseñado y él ha dicho que la terapia esencial es el amor. Él dice que el amor es el medicamento imperial contra toda enfermedad que adolece el alma. Entonces, partiendo de ese valor universal que es el amor, yo tuve una experiencia que la he contado en muchos escenarios académicos, en diplomados, en congresos. Y es un chico que lleva en el corazón y que gracias al cambio que este joven decidió, hoy en día se sostiene sobrio. Una historia muy fuerte. Un joven que su historia estuvo marcada por toda una historia familiar ligada al delito, al narcotráfico, al secuestro, a la extorsión, todos los tipos de delito, a la desaparición forzosa, que es el delito más grave que puede existir. Son todos los delitos en uno, Alex. Extorsión, secuestro, violencia, y eso termina en el homicidio. ¿Sí o no?
Entonces este chico, desde muy niño, se crió en ese ambiente. Y siendo muy niño, él empezó a emular los comportamientos de sus referentes, tíos, hermanos, padre. Mataban, los herían, los mataban, robaban, vendían drogas. Y esa fue su lúdica macabra. Alex, mira ese término tan interesante, una lúdica macabra. Esos fueron sus juegos de niño. A los 10, 11 años, él no estaba jugando a la rayuela, él no estaba jugando botatarro, él estaba en ese mundo del narcotráfico y del microtráfico y de la delincuencia. Bueno, ese chico aprendió toda esa escuela delictiva y finalmente, después de cometer muchísimos delitos, los más atroces que te puedas imaginar, el chico llega a un programa de atención por delito, por comisión de delitos, pero este chico tenía asociado el consumo de drogas. Yo a este chico le rescato que siempre fue un caballero, tenía una habilidad muy desarrollada y era la capacidad de escuchar. Escuchaba atentamente lo que sus acompañantes le queríamos transmitir. Este chico era un reto, era un desafío. Y los terapeutas que lo acompañábamos identificamos algo muy básico, con ojo clínico. Este chico tiene la capacidad de la escucha. Él retiene el mensaje, él lo procesa y lo analiza. Además lo argumentaba y lo refutaba. A este chico le empezamos a dar oportunidades de participación, empezamos a creer en él y lo empezamos a involucrar en grupos de comunidad terapéutica, que es un dispositivo conocido mundialmente para tratar las adicciones. En un centro de privación de la libertad, Alex, teníamos una comunidad terapéutica, una idea traída de Estados Unidos de DITOP. DITOP fue una de las primeras comunidades terapéuticas que se expandió por el mundo. Y ellos cogieron fuerza porque ellos le ofrecieron a la corte americana un modelo alternativo a la privación de la libertad para los adictos que cometían delitos menores. Entonces, Hogares Claret adoptó esa práctica y al interior de las privaciones de la libertad construimos una célula, una unidad, una casa, donde invitamos a los jóvenes voluntariamente, muchachos, vamos a fundar una comunidad terapéutica. ¿Quién desea participar? Luego de mucha sensibilización y conciencia de su enfermedad y acompañamiento, voluntariamente, los chicos estando allí privados de la libertad dijeron, yo quiero ir a la comunidad terapéutica voluntario, a recibir terapia, grupos, ayuda terapéutica, intervención familiar rigurosa. Y este muchacho, que era un perfil alto a nivel delictivo, que era el mal llamado cacique Alex, todos los muchachos lo seguían por su prontuario, y él levantó la mano y dijo, yo quiero ir a esa comunidad terapéutica. Todo el mundo, no, ese muchacho no, se nos va a tirar esa casa. No, creamos en él. El muchacho respondió, empezó a modificar esquemas de calle, el corte del cabello, la presentación personal, la forma de comunicarse. Dejó toda esa jerga de calle, ese hablado arrastradito que tiene el adicto, ¿verdad? Y en uno de los dispositivos de la comunidad terapéutica tenemos, en la Fundación Hogares Claret, igual otras instituciones tienen técnicas muy interesantes, pero tenemos un pilar poderoso que es la meditación trascendental. El joven que venía del dolor, el joven que venía de matar, de ver caer gente, de secuestrar, de extorsionar, de vender drogas, dijo, yo quiero aprender a meditar. Y todos nosotros, ¿será que este muchacho nos está dando el dulce? ¿Será que él nos está mostrando lo que nosotros queremos ver? ¿Qué estará buscando?
Pero bueno, nuestro deber es acompañarlo y creerle. Tuvimos un curso intensivo de aproximadamente 3 semanas de un curso avanzado de meditación trascendental, que era el curso de voladores, era el curso de CIDIS, un curso muy avanzado en meditación, que hacemos los funcionarios de Hogares Claret y los usuarios, los beneficiarios. Bueno, todos los días como en un templo sagrado, como ese individuo que se cansa de la vida cotidiana, del estrés, del burnout por el trabajo o por la cotidianidad, y decide emprender un viaje a la India, al Himalaya, y hacer un retiro espiritual. Así, mire, yo quiero aquietar mis pensamientos. Y 3 semanas en una alimentación, en una dieta especial, en un silencio absoluto, recibiendo instrucciones de mantras y sutras. Por allá como a los 8 días salió la profesora de meditación con los ojos llorosos y me dijo, mire, lo recuerdo y se me paran los vellitos, y me dijo, yo nunca he conocido una persona con un corazón tan noble como ese muchacho. Fue el primero que alcanzó el vuelo yógico. Es verdad. Están en un estado puro de conciencia que su cuerpo levita. Tiene unos movimientos trascendentales. Conectan con la divinidad. Y la profesora me lo dijo, fue el primero que alcanzó el vuelo yógico. Y era tanto su nivel de concentración que se acercaba a ayudar a sus compañeros, ayudarles. Bueno, yo quedé gratamente sorprendido. Esa profesora me dijo, Julián, en 2 meses vamos a hacer un curso avanzado en Medellín. Yo me quiero llevar a ese muchacho. ¿Será que el juez le da permiso? Alex, tú como abogado, ¿le darías permiso a un joven privado de la libertad con ese prontuario delictivo que ya está mostrando unas luces de cambio a que se vaya a otra ciudad a estudiar? Es bastante complejo desde el derecho porque pues uno diría, puede que esté mostrando cambios, pero es que tiene un prontuario muy grande y podría utilizar ese viaje para escaparse. Claro. En una mirada de judicial punitiva, esa es la mirada, vigilar y castigar, como lo dijo Michel Foucault. Oh, al reo hay que tenerlo encerrado. Pero los tratados internacionales para los jóvenes infractores de la ley nos invitan a lo restaurativo y a lo pedagógico y educativo, y todas esas posibilidades existen. Este muchacho pudo viajar, él pudo viajar, no se voló, volvió a la institución feliz, enviamos los informes al juez y el juez le adelantó su libertad. Le descontó casi 2 años de sanción, como de 6 que tenía. Me dijo, mira Julián, yo quiero ser terapeuta, yo quiero trabajar aquí con ustedes. Y yo le dije, tienes que romper el cordón umbilical, tienes que poner en práctica las herramientas que adquiriste en la institución allá afuera. Si tu derecho y tu proyecto de vida por convicción es formarte como terapeuta, como formador o educador de los muchachos, nos vemos en 1 año. Me buscas, que la puerta está abierta. El muchacho salió, ocasionalmente me llamaba y me saludaba, y a la vuelta de 14 meses me buscó y me dijo, mi líder, estoy listo. Soy bachiller y tengo todo el deseo de seguir formándome para trabajar con los muchachos. Y hoy en día es terapeuta de la Fundación Hogares Claret y es padre de familia. ¿Qué libros usted podría recomendar? Nosotros acá en nuestro programa, en edición limitada, hemos tratado de siempre traer a nuestros invitados
y que nos regale como alternativas de lectura. ¿Qué libro usted nos podría recomendar en este instante que nos podría dar como esa luz de decir, a mí me cambió la vida o a mí me gustó porque ese libro tiene ciertos significantes? ¿Cuál sería? Bueno, hablar de lectura es interesante porque pues se comparten experiencias vividas en el momento de la lectura, reflexiones que nos quedaron, pero bueno, cada uno de nosotros tiene una inclinación por el tipo de lectura. A algunos les gustan las novelas policíacas, otros les gusta el romanticismo, otros les gusta el tema de superación personal. Yo soy un poco abierto, me gusta leer diferentes tipos de libros, pero bueno, recomendaré un par de libros. El último que me leí, que me llegó como un mensaje divino, me llegó un mensaje en un momento muy indicado, me lo recomendó un hermano que tengo en el exterior, él me lo recomendó. Llegaron varias luces y es El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma. Buenísimo, un libro hermoso, revelador, apto para todo público. Es un libro que le va a dar mucho sentido a tu vida. No importa cuál es el sentido de la vida, puede ser las artes, puede ser la música, puede ser el servicio a la comunidad, puede ser la investigación. Ese es el sentido de la vida. El sentido de la vida, y en palabras del maestro Mario Mendoza, no se trata de acumular dinero, porque esta pandemia nos lo ha enseñado. Hoy estamos, mañana no sabemos. Entonces esto nos tiene que dar un golpe a tierra, humanizarnos, disfrutar de nuestros seres queridos, amarnos, ser muy compasivos con el otro, ser solidarios, dejar huella, realmente es dejar huella. Y bueno, quisiera recomendarles La terapia del amor. Es un libro de la Fundación Hogares Claret, escrito por el padre Gabriel Antonio Mejía, que son muchas historias de jóvenes que superaron la adicción a las drogas y otros problemas de conducta, tanto jóvenes como adultos. Y también nos da unos elementos muy interesantes sobre el aporte que hace la meditación trascendental en la superación de las adicciones. De pronto, para las familias que estén buscando mecanismos alternativos de superar las adicciones, está comprobado científicamente que las técnicas de meditación ayudan a superar esto. Bueno, en pandemia hay varios libros recomendados de Mario Mendoza. Por ejemplo, bueno, Mario Mendoza es un poco más fuerte, pero bueno, está El diario del fin del mundo, que fue escrito en 2017 y Mario ya con varias investigaciones ya mostraba avisos de lo que iba a pasar en estos tiempos frente al tema del COVID, de los virus, de la pandemia y demás. Es un libro interesante, El diario del fin del mundo, y bueno, ya pues he recomendado ahí 3 libros que leí recientemente y que me han dejado muy buenas referencias. Julián, le agradecemos por el espacio que nos brinda. Sabemos que usted es una persona muy ocupada, es una persona que mantiene con responsabilidades académicas, laborales y obviamente pues las familiares. Por eso queremos decirle que usted hoy es edición limitada, y que nosotros en este programa tenemos la finalidad de hacer visible las personas que quizás son invisibles en la sociedad, y usted es un ejemplo en el trabajo tan trascendental que realiza con grupos poblacionales. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y esperamos prontamente vernos y saludarnos con un gran abrazo, Julián. Y tomarnos un cafecito en nuestra linda región cafetera. Alex, finalmente enviarle un saludo de mucho amor y compasión para las diferentes familias y oyentes. Recordarles que el tema es serio, el tema de las adicciones es muy complejo. Póngale cuidado a tiempo al tema. Los chicos leen a las familias desde los triunfos hasta sus fracasos. La permisividad, la codependencia pueden llevar a que se postergue la rehabilitación de esos individuos.
hay que tomar acción, hay que tomar medidas, hay que buscar ayuda. Y bueno, y si es de manos de expertos, mucho mejor. Hay muchas instituciones expertas. En el Quindío tenemos el Hospital Mental de Finlandia, tenemos la Clínica El Prado, tenemos la Fundación Familiar Faro, tenemos la Fundación Hogares Claret. Hay diferentes entidades y diferentes profesionales que trabajan de manera tipo consulta, que pueden acompañar a superar este tema. Y desde la Fundación Hogares Claret, bueno, aprovechemos los avisos parroquiales pues para extender esa mano amiga a todos nuestros oyentes. Nos pueden visitar en nuestra página web www.fundacionhogaresclaret.org. Un abrazo para todos y que estén muy bien.